Noticias con Paco Ramírez. Cómputos distritales, recuento de votos, un proceso aún en la recta final, parte de nuestra democracia. Este domingo Morena confirmará que arrasó y donde no, Jalisco, por ejemplo, mantendrá sus impugnaciones al igual que una oposición disminuida. Mientras, el INE asegura que la narrativa de fraude es falsa y está en juego el control total del poder vía la mayoría calificada de Morena en el Congreso, el meollo de la discusión. Prudencia, ganadores y perdedores, o tiemblan los mercados y el país. 18 reformas a la Constitución que de caminar consolidarían de nuevo un partido hegemónico, quitando contrapesos y organismos autónomos. Y uno se preguntaría, ¿y la sociedad civil? Casi 4 meses para una nueva administración, la primera encabezada por una mujer. Esa fue la decisión del 59.75%, casi 36 millones de votos. Tiempo de cambios, desafíos y grandes oportunidades. Y esperamos que sean para bien de México. Vámonos con la información. Concluyó el conteo distrital en las elecciones presidenciales y se confirma el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien obtiene 35.923.984 votos contra 16.502.449 de Xóchitl Gálvez. En este momento se realiza el conteo de votos obtenidos por la fórmula de diputados, que presentaba ya un avance de 70%, y luego procederán con los resultados de senadores. Cabe recordar que hay 2 tipos de legislador: los que surgen del principio de mayoría relativa, que son los que votamos directamente. Los otros son de representación proporcional o plurinominales. Se asignan por el porcentaje de votos que recibe cada partido. Pero ahí es donde está la discusión actual, porque la oposición pide una reinterpretación del artículo 54 constitucional que regula la asignación de plurinominales, porque solo habla de partidos políticos, pero en la gran mayoría de los distritos participaron como coalición Morena, PT y El Verde, y por el otro lado PAN, PRI y PRD. Así, la votación que obtienen las coaliciones debe ser considerada como un solo partido y repartirse equitativamente hasta un 8% de la votación que obtuvieron. De lo contrario, Morena y sus aliados recibirían cerca de 19% de la votación, lo que podría ser inconstitucional, pero les daría mayoría calificada para modificar todo, sin consultar a la oposición, incluso la propia Constitución. Aunque esto todavía no se ha definido y seguramente será el Tribunal Electoral quien determine qué criterio prevalecerá, pues en Morena Ignacio Mier, coordinador de los diputados y próximo senador, adelantó que apenas inicie septiembre modificarán la Constitución. Que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Pero también la reforma militar para que la Guardia Nacional quede bajo su mando, la reforma electoral para convertir al INE en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y si no fuera suficiente, la desaparición de órganos autónomos como el INAI. Así que sin tener la mayoría calificada de forma oficial, Morena y sus aliados provocaron nerviosismo en los mercados financieros. La información que tengo, volvemos al estudio. Gracias, Jorge. Y bueno, ya le decía, hay que tener prudencia. Las declaraciones de Ignacio Mier provocaron que el dólar subiera de forma abrupta. El tipo de cambio rebasó de nueva cuenta los 18 pesos con 41 centavos, aunque cerró la jornada en 17,90 por dólar. Pero, ojo, mucha prudencia a la hora de hacer declaraciones, que no les gane la euforia. Y hace apenas unos minutos, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum salió también, pues sí, a calmar a los mercados. Todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya
aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el Parlamento, a través de un Parlamento abierto. Bueno, establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Y de entrada te pregunto, a ver, todo este tema de la mayoría calificada en el Congreso que podría tener Morena ha puesto a temblar, como hemos visto, ya llevamos 3 días prácticamente con los mercados temblando. ¿Cómo es esto? Explícanos. Bueno, la votación que obtuvo Morena le da, junto con sus aliados, una hipermayoría en la Cámara de Diputados. Le sobran diputados para reformar la Constitución. Tendrá más o menos 73% de la Cámara de Diputados cuando requiere el 66% para reformar la Constitución. Y en el caso del Senado se queda con 82, 83 senadores. Le faltan 3 para reformar la Constitución, pero en los hechos, si son 3 solamente, pues los puede conseguir de varias maneras de aquí a que inicie la nueva legislatura. Entonces, Morena sí tiene mucho poder legislativo para enmendar la Constitución y eso genera que los mercados estén nerviosos porque en cualquier país del mundo, cuando no hay certeza jurídica y medidas de protección, los inversionistas les da miedo. Y si el gobierno de Sheinbaum o el de López Obrador quieren proseguir con la idea de remover a los ministros de la Corte para elegirlos por voto popular, pues es el fin de la Corte como un órgano de control del gobierno. Ese es el tema nodal. Entonces, pues los mercados se están convirtiendo en los hechos, Paco, como el principal contrapeso del gobierno de Sheinbaum. Fíjate lo que es. Dado que los partidos de oposición no lo son, pues ahora los mercados globales se están convirtiendo en la alerta de que si eso pasa, no van a estar en México de forma cómoda. ¿Dónde queda en todo esto? Te lo pregunto, Luis Carlos, porque hemos escuchado de todo en estos últimos días. ¿Dónde queda el artículo 54 de la Constitución? Hasta donde tengo entendido, y no sé si lo podemos ver, limita a no más del 8% de representación por partido. ¿Cómo se ajusta en este caso? Mira, para quienes nos escuchan, si Morena obtuvo el 54.1% de los votos para diputado, pero va a obtener 73% de los asientos, de las curules de diputados, pues hay una sobrerepresentación de 18, 19 puntos. La Constitución dice que no puede haber una sobrerepresentación mayor a 8 puntos, pero señala que por partido político. Y cuando tú calculas la sobrerepresentación del Verde, de Morena y del PT, cada uno tiene un techo de 8%. Sin embargo, si tomas la sobrerepresentación de la coalición en su conjunto, la sobrerepresentación es del 18%. Desde un punto de vista legal, literal, pues no hay trampa, no hay sobrerepresentación porque esta se calcula por partido, pero hay una reflexión democrática y legal que dice que las 3 fuerzas políticas concursaron como una propuesta de coalición y que por lo tanto la sobrerepresentación debiese aplicarse a la coalición y no a los partidos en lo individual. Esto se va a litigar ante el Tribunal Electoral en las próximas semanas y el Tribunal Electoral dará la última palabra. Lo más probable, Paco, es que prevalezca la lectura legal, vigente, literal del artículo que tú estableces, que la sobrerepresentación se calcula por partido político y no por coalición. Y una pregunta más, estamos viendo las imágenes que dio a conocer justamente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, cuando dio a conocer la conformación o hizo esta proyección de la conformación y saltaba, y mi pregunta es, ¿el valor del voto para los partidos es distinto? Porque, por ejemplo, el Verde le dan en esa gráfica 74 diputados con 8% de la votación y al PAN le dan 72 diputados con 17% de la votación. O sea, hay disparidad. Sí, depende de muchos factores, es decir, un partido puede obtener
muchos votos en muchos distritos, pero perder frente a otro partido que obtuvo un poco más. O un partido puede concentrar muchos votos en pocos distritos y obtener, o sea, depende de la distribución del voto. Entonces, no es proporcional que tienes tanto por ciento de votación y tienes tantos diputados. No, por ejemplo, MC obtuvo un porcentaje de votación que iba a obtener solo 24 diputados porque no ganó un solo distrito. Y la razón por la cual no ganó un solo distrito en el país fue porque decidió ir solo. Entonces obtiene votos en muchos lugares, pero en ningún lado es capaz de ganarle a ningún partido la diputación uninominal. Entonces depende de muchos factores, Paco. Es como prerrogativas, valga el término. Oye, y por último, esto que da a conocer, te decía, esta imagen de la Secretaría de Gobernación, está dentro de sus atribuciones. Yo te preguntaría, si no lo es, ¿dónde quedó el INE? Pues es una acción inoportuna, imprudente, como muchas de las que ha hecho este gobierno, en donde no es su atribución estar difundiendo información. Ahora, no está violando ninguna ley, no, y pues no comete nada, simplemente está mostrando información oficial del INE, pero en los hechos para la gente es como si ellos fueran la autoridad electoral. Creo que el INE debiese otra vez tomar una posición más firme y decirle al gobierno, tú no tienes que estar difundiendo información que es la que yo genero. Pero el INE, la presidenta del INE ha sido muy omisa en su comunicación en este proceso electoral. Caray, Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo.